Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar de las adaptaciones que encontramos dentro del reino vegetal para pasar esos calores tan intensos del verano como estamos viviendo en mi provincia, que para que te puedas dar una idea, si estás viviendo en España, sería algo así como Sevilla, pero con humedad. Y es así porque en este caso los valores de humedad son los que nos están afectando más allá de las olas de calor, que no se terminan más. Pero bien, las plantas han ido creciendo en distintos ambientes a lo largo de su historia, se han ido adaptando, han ido evolucionando y adaptándose para poder sortear estos periodos de calor intenso, de alta radiación solar, y hoy vamos a verlo aquí en este episodio del podcast. Así que espero que el tema te interese porque resulta ser también un poco curioso conocer esas estrategias y en cierta forma cuando las encontramos en las plantas que van a ir formando parte de nuestro jardín o de esa colección de plantas como muchos tienen de cactáceas, de crasas. Hoy vemos algunas de esas adaptaciones, tanto con respecto a las plantas, como también de algunas estrategias fisiológicas, quiere decir cómo van a trabajar las plantas en su interior frente a estos calores. Pero antes de empezar, quiero recomendarte que pases por la tienda de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es, la tienda online número 1 de toda la península ibérica, para que puedas comprar todos los insumos que necesitas para tener tu jardín, tu terraza, las plantas en general en óptimas condiciones en esta primavera que ya está a la vuelta de la esquina. Y ahora sí, entonces, comenzamos con el episodio de hoy, las estrategias vegetales para combatir el calor. La primera de la que voy a hablar es bastante conocida, es la vellosidad, que es una de las adaptaciones más visibles y se caracteriza por esa presencia de pelos o tricomas en las hojas y muchas veces también en los tallos. Estos diminutos vellos lo que hacen es reflejar la luz y de esa forma reducen la absorción del calor. También crean una capa de aire estático que aísla la planta y ayudan a retener la humedad cerca de la superficie de las hojas. El ejemplo más común es aquella planta conocida como oreja de cordero en algún lado, oreja de liebre o de conejo, la Stachys bizantina. Y sumando otros ejemplos tenemos la oreja de gato, la Dichondra sericea tomentosa, que es una planta rastrera con hojas plateadas y velludas. También la oreja de liebre, Phlomis lichnitis, y la candilera, que aquí en Argentina conocemos como hierba del paño, del género Verbascum, que es una planta bienal con hojas gruesas y aterciopeladas. Continuando con las estrategias evolutivas de las plantas, tenemos las ceras cuticulares, porque muchas plantas desarrollan una capa cerosa en la superficie de las hojas que actúa como una barrera contra la pérdida de agua, también refleja el exceso de luz solar y protege contra patógenos y algunos daños mecánicos. La composición de las ceras puede cambiar con la edad de la hoja, con las condiciones ambientales, y algunas plantas pueden llegar a reparar esta capa cerosa si se daña. La cera también puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Podemos hablar como ejemplos el palo azul, aquí en Argentina, que es un arbusto de hojas azuladas por esta presencia de cera, la jarilla, que es la Larrea divaricata, un arbusto con hojas resinosas y cerosas, muy abundante en el Pedemonte mendocino. Después tenemos, por ejemplo, la jara pringosa, que es el Cistus ladanifer, que es un arbusto con hojas pegajosas debido a la presencia de una resina. Y también encontramos muchas euforbias que tienen tanto los tallos como las hojas cubiertas por una cera azulada. La tercera estrategia evolutiva es la modificación de las hojas, porque algunas plantas han alterado esta forma y estructura de sus hojas para minimizar la pérdida de agua. ¿Cómo lo pueden haber hecho? Por ejemplo, haciendo que las hojas sean pequeñas y de esta forma reducen la superficie que está expuesta al sol. En otros casos, con hojas enrolladas
que protegerán los estomas del aire caliente y seco. También tenemos hojas suculentas que van a almacenar agua en los tejidos. Estas son las clásicas crasas. Y dentro de algunas modificaciones que nos llamarían también mucho la atención son aquellas que tienen que ver con esta modificación de las hojas en aquellas plantas que pueden hacer que cambien de orientación para minimizar la exposición al sol. También hay plantas en donde las hojas, que son compuestas, es decir, se dividió la lámina foliar en folíolos, es decir, en pequeñas hojas, pueden también de esta forma reducir la superficie expuesta. Estas hojas se las conoce como hojas compuestas y ahí tenemos pinnadas, bipinnadas, parabipinnadas. Hay una clasificación muy grande que podemos verla, por ejemplo, en las acacias, en donde no tenemos una hoja, lámina o limbo completo, sino son como pequeñas hojitas que conforman la hoja completa y nos damos cuenta por la presencia de la yema axilar. También tenemos otras especies que han reducido las hojas a algo conocido como escamas o incluso las han llevado a formar espinas, como es el caso de los cactus. Cuando hablamos de plantas con hojas modificadas podemos recordar al palo borracho, en el cual incorpora una modificación que tiene que ver con que si pasa por un periodo muy seco va a perder las hojas para evitar un daño más grande en las plantas. En cuanto a las cactáceas, tenemos un gran espectro, podemos recorrer a América de norte a sur y vamos a encontrar cientos o miles de especies de cactus. Hoy solamente te nombro el género Opuntia, que tiene tallos aplanados que van a funcionar en cierta forma como hojas y las verdaderas hojas están transformadas en espinas. También tenemos otro tipo de plantas de arbusto como la retama, que tiene hojas muy pequeñas y efímeras, o una gramínea como la Stipa tenacísima, que lo que hace es enrollar las hojas para reducir la transpiración. Y avanzando con la forma en que las plantas se enfrentan al calor, tenemos algunas estrategias fisiológicas, como por ejemplo el cierre de estomas. Los estomas son poros microscópicos en las hojas que van a regular el intercambio gaseoso y en condiciones de calor se cierran para conservar el agua. Pueden abrirse solo durante la noche y en este caso tenemos que terminan afectando a la fotosíntesis porque no hay un intercambio gaseoso. Entonces, algunas plantas abren los estomas solo parcialmente para poder equilibrar la conservación de agua y la fotosíntesis. Ejemplos de plantas que regulan la apertura de los estomas tenemos el algarrobo blanco, Prosopis alba, el chañar, Geoffroidea decorticans, que son árboles que están adaptados a climas secos y que tienen un control estomático muy eficiente. Hablo de plantas que encuentro en mi zona y si me voy, por ejemplo, para España, tenemos que llevan a cabo el cierre estomático el romero y la olea europea, variedad silvestre, conocida comúnmente como acebuche. Continuando con otras estrategias fisiológicas, tenemos algunas que son como un poco más técnicas. Podemos hablar de la fotosíntesis C4 y de las plantas conocidas como CAM. La fotosíntesis C4 es aquella en la que separa la fijación inicial de dióxido de carbono de la fotosíntesis, siendo más eficiente en los climas cálidos. Y las plantas CAM lo que hacen es fijar el dióxido de carbono durante la noche, permitiendo que los estomas permanezcan cerrados durante el día. Un ejemplo de plantas C4 es el maíz y de plantas tipo CAM son los cactus. Algunos ejemplos de plantas podemos tener el sorgo de Alepo aquí en Argentina, el Sorghum alepense, que es una gramínea C4 que es invasora y que es muy resistente. Después tenemos los famosos claveles del aire, las tillandsias, que son plantas epífitas que tienen metabolismo CAM. Podemos hablar también de otras gramas como el Cynodon dactylon, conocido como chipica, que también es un césped C4 resistente a la sequía, y alguna crasa como el Sedum sediforme, que se conoce como uña de gato, que es una crasa con metabolismo CAM. Finalmente, tenemos dentro de estas estrategias la producción de proteínas de choque térmico. Estas proteínas
lo que hacen es proteger a otras proteínas para que no se desnaturalicen con el calor, también ayudan a reparar a proteínas dañadas y se producen rápidamente en respuesta al estrés térmico. Hasta ahora entonces hemos hablado de estrategias estructurales como la vellosidad, las células cuticulares, las hojas modificadas, estrategias fisiológicas que es el cierre de estomas, la fotosíntesis C4 y CAM, la producción de proteínas de choque térmico, y nos están quedando las últimas estrategias que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. La primera de estas dos estrategias tiene que ver con el sistema radicular, en donde muchas plantas de climas cálidos desarrollan raíces extensas y profundas para poder acceder a fuentes de agua subterráneas, también para estabilizar la planta en suelos secos y sueltos, como puede hacerlo por ejemplo el mezquite, en donde las raíces pueden llegar a alcanzar los 50 metros de profundidad. Otras plantas desarrollan raíces laterales extensas en lugar de hacerlas profundas para poder captar mayor cantidad de agua cuando llueve, entonces las raíces son bien superficiales. Y hay otras especies que pueden formar asociaciones con hongos, con las micorrizas, que ya las hemos tratado en algún episodio del podcast, para aumentar la absorción de agua y de nutrientes. Y la otra, y más curiosa, es que hay plantas que tienen raíces que se pueden contraer para tirar de la planta hacia el suelo en condiciones secas. Y la última de las estrategias que hoy comentamos tiene que ver con la dormancia estacional. Algunas plantas entran en un estado de inactividad durante las temporadas más calurosas, lo que hacen es reducir su metabolismo, pueden llegar a perder las hojas o partes aéreas, también conservan la energía y recursos hasta que estas condiciones mejoren. Muchas especies en climas mediterráneos, muchas bulbosas para ser más específicos, tienen este tipo de estrategia. También algunas plantas van a producir semillas que pueden permanecer dormantes durante años, muchos años, hasta que las condiciones sean favorables para germinar. Podemos encontrar también árboles que pueden entrar en una dormancia parcial, reduciendo su crecimiento pero manteniendo algunas hojas, y esa dormancia en muchos casos se explica por una inducción de señales hormonales y también ambientales que son bastante complejas. Árboles que pueden llegar a reconocerse con este tipo de estrategias, tenemos al jacarandá, tenemos a la mancay, también en las bulbosas tenemos al azafrán silvestre y al jaras como un arbusto que puede perder parte de su follaje en el verano cuando es muy extremo. Y con esto llegamos entonces al final del episodio. Y quiero aprovechar para hacerte una invitación a ti, oyente, quien me sigue semana a semana o que me ha descubierto recientemente. Este año, esta séptima temporada, quiero hacer un episodio en el que vos seas protagonista. Un episodio al mes, cada 2 meses, todo dependerá de los voluntarios, voluntarias que se animen a contar su relación con las plantas, con los jardines. Por ejemplo, podemos hablar de personas que utilizan los jardines con fines terapéuticos, de que lo utilizás para ir a relajarte, para leer, que tenés una relación con las plantas que viene desde tus abuelos, por ejemplo, y que utilizás la madera de árboles caídos para construir instrumentos musicales o para hacer muebles. Las formas en las que nos relacionamos con las plantas, con la naturaleza, son múltiples, y a mí me gustaría saber cuál es la tuya. Que compartas experiencias, que compartas algún tipo de anécdota. Entonces, si te interesa participar en un episodio, que te entreviste, que charlemos abiertamente como 2 personas que se conocen desde hace muchísimos años, mándame un correo a contacto@claudiodorato.com, Dorato con doble T, y contame tu historia. Luego yo te contacto y podemos ir coordinando ese momento para grabar, en el que pondré todo de mi parte para que sea breve, para que la pases bien, para que los nervios no te ganen y la timidez no haga de ti alguien que hable con voz muy bajita. Así que nos encontramos por correo si te animás a participar del podcast, y si no, nos encontramos aquí la semana que viene, el próximo jueves, con un episodio más de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Por cierto, no te olvides
de dejarme el me gusta, las 5 estrellas en la plataforma de podcast que me escuche para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.